Buenos días. Vamos a hablar sobre el cambio de variable en integración de campos escalares y mi grupo está conformado por Daniela Luna Botina. Juan Carlos Peralta. y mi persona Miguel Morales Morán. Como sabemos, el cambio de variable es una herramienta poderosa en el cálculo. Y ahora que en cálculo multivariable vamos a trabajar fenómenos que dependen de dos o hasta más variables, este nos va a ayudar bastante para simplificar nuestros cálculos. Algo más como pues, aplicado o en donde se ve reflejado este cambio de variable puede ser en un ejemplo como que yo quiero saber cuánto se desplaza un barco solamente en este y oeste, sur y norte, y usualmente nos dan el avance solamente en el ángulo en el que se dirige y la magnitud de cuánto avanzó en esa dirección, pero yo solo quiero saber el este y oeste, a dónde avanzó y cuánto. Entonces aquí es donde entra en juego esta poderosa herramienta con el cambio de coordenadas de polares que nos las están dando en polares, cuánto avanzó el barco, y vamos a ir a las rectangulares o cartesianas que conocemos normalmente X y Y. Un poco ya más pues, aterrizando a lo que nos interesa, que va a ser en las integraciones. Sabemos que en el cálculo multivariable, la integración de campos escalares implica calcular valores promedios, áreas y volúmenes y probabilidades. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos en situaciones en las que las coordenadas cartesianas tradicionales X, Y y Z no van a ser la mejor elección para abordar nuestro problema. Es aquí donde entra en juego el cambio de variable. En esencia, el cambio de variable es una técnica que nos permite transformar nuestro sistema de coordenadas en lugar de utilizar coordenadas cartesianas tradicionales como el X, Y y Z, mediante una transformación matemática, como el ejemplo que les acabé de dar que se veía en este, solamente con la magnitud y el coseno podemos dar nuestro cambio a X, al este y oeste. Pero, ¿por qué hacer este cambio? La razón detrás del cambio de variable es simplificar los cálculos. En lugar de tratar con figuras geométricas complejas como cuadrados o rectángulos, el cambio de variable nos permite trabajar con figuras más simplificadas y simétricas. Esto a menudo conduce a una mayor simplicidad en las integrales y una comprensión más profunda de los problemas. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Cuando apliquemos el cambio de variable en la integración, hay dos aspectos clave: la transformación de coordenadas y la situación en la integral. La transformación de coordenadas es la parte en la que definimos cómo se relacionan las nuevas coordenadas con las viejas. Por ejemplo, la relación X y Y con el coseno y seno y el R y teta. Cómo las vamos a relacionar es importante para dar un buen cambio de coordenadas. Las situaciones en la integral implica reemplazar las variables originales por las nuevas, que en este caso pueden ser R y teta, en la función que estemos integrando. Por eso hay que tener cuidado de la región que vamos a trabajar, ya que no va a ser lo mismo en X, Y y Z, a phi, alfiro y teta. Debemos de saber cómo están bien relacionadas para que sigamos hablando del mismo problema, ya que si no tenemos las mismas limitaciones del problema, no vamos a tener el mismo resultado. Un ejemplo. Bueno, ahora vamos a realizar dos ejemplos operativos, al cual es el primero haremos un cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares considerando la siguiente integral, la integral de x cuadrado más y cuadrado de x de y, donde R es el círculo unitario en coordenadas cartesianas. Esta integral así, pues al intentar realizarla en coordenadas cartesianas es algo complejo, pero si lo pasamos a coordenadas polares, el trabajo se simplifica mucho. Primero, pues por definición sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, como se puede ver en la diapositiva, y pues como es un círculo unitario, su radio va de 0 a 2pi, que sería toda la vuelta, y, y en R iría de 0 a 1. Eso serían los dos intervalos de integración. Se cogería que por la fórmula se multiplica f de x por r, que f de x en este caso sería x cuadrado más y cuadrado, que sería r cuadrado por el r, que es de fórmula, y lo diríamos primero con el diferencial de r y después con el diferencial de teta.
Al realizar, pues primero pues multiplicamos el integral, multiplicamos aquí el r cuadrado con el r, lo que nos da un r al cubo. Entonces aquí ya realizamos pues esta integral con una integral sencilla, que es sumarle al 3 1, y ese exponente bajarlo también. Entonces queda r a la 4 sobre 4, y toca evaluar r de 0 a 1, lo cual nos da, pues con 1 nos da un cuarto, y con 0 pues nos daría 0, entonces no es necesario colocarlo. Ahora, pues como se ve aquí, queda la integral de 0 a 2pi de un cuarto del diferencial de teta. Al realizar esta integral, pues simplemente queda teta sobre 4 evaluada de 0 a 2pi. Y pues al reemplazar en esta ecuación el intervalo, pues nos queda que en 2pi, el 2 con el 4 pues se puede simplificar y queda un medio de pi, y pues con 0 pues daría 0, entonces no se coloca, y como resultado nos daría pues el área de este círculo unitario. Este sería el primer ejemplo operativo. El segundo ejemplo operativo sería pasar ya con integrales simples, sería pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, considerando la siguiente integral triple, que sería de z, de x, de y, de z por el diferencial de z, que pues podemos ver que pues así, si lo intentamos con coordenadas rectangulares, pues puede salir algo muy complejo. Entonces, al pasarlo a coordenadas cilíndricas, pues nos queda algo sumamente más sencillo. Y entonces lo primero que debemos hacer, como se ve en la diapositiva, es hacer el cambio de variable, donde por definición x es igual al radio por el coseno de teta, y y es el radio por el seno de teta, y z pues sigue siendo z, eso no se cambia. Donde como es un cilindro unitario, r va de 0 el radio va de 0 a 1, z va de 0 a 1, y pues como anteriormente, pues el teta, que sería el ángulo, va de 0 a 2pi, que sería toda la vuelta. Entonces, ya haciendo este cambio de variables, nos quedan las integrales siguientes: la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1 y de 0 a 1 de z por r, por el diferencial de r, por el diferencial de z, por el diferencial de teta. Al realizar pues su primera integral, que sería respecto al radio, nos queda que zr, pues z es una constante, entonces la podemos pues sacar, y derivamos aquí como se ve a r, que nos queda r cuadrado sobre 2, y esto simplemente es evaluarlo de 0 a 1. En 1 da un medio y en 0 pues da 0. Entonces ya aquí lo siguiente sí es la integral, pero respecto con el diferencial de z. Entonces un medio lo podemos sacar como constante, derivamos z y nos queda z cuadrado sobre 2, y al multiplicarlo por la constante de un medio nos queda z cuadrado sobre 2 por 2, que esto pues sería 4, y al evaluarlo en el intervalo de 0 a 1 nos quedaría un cuarto por el diferencial de teta, pues ya que con 1 pues queda un cuarto, y con 0 pues no da 0. Entonces ahora realizamos esta integral, que es una integral sencilla. Simplemente es poner teta, y ya pues tenemos teta cuarto, lo hablamos de 0 a 2 a 2pi. Y al realizar esta integración, y al evaluarla pues en el intervalo, pues ya sabemos que pues con 2pi, 2 con 4 pues se puede simplificar, queda un medio de pi, y pues con el 0 pues da 0. Entonces pues así podríamos utilizar, saber el volumen pues de este cilindro unitario. Y pues estos serían los dos ejemplos operativos. Ahora vamos a empezar con los ejemplos prácticos. Podemos, por ejemplo, calcular el volumen de un cono. Sabemos que el volumen de un cono, la figura, es más o menos de esta manera. Para el cono y para la simplificación del ejemplo, vamos a tomar que su radio es igual a 1 y que su altura también va a ser igual a 1. Por lo tanto, ahora podríamos plantear que la ecuación del cono es igual z menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 1. Ahora bien, para hacer
el volumen necesitaríamos una integral triple con un diferencial de volumen que va a ser, en este caso, para estas variables x, y y z, podría ser de z, de x o de y. Recordemos que este orden puede cambiar perfectamente, puede ser de x, de y o de z, pero para ejemplos, pues para el ejemplo vamos a utilizar este primero. Ahora sí, vamos a plantear la integral. Necesitaríamos que el volumen sea la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1, y hasta aquí vamos bastante simples, pero cuando llegamos a la última necesitaríamos plantear entre 0 y menos x cuadrado menos y al cuadrado más 1, de z, de y y de x. Si notamos, la primera parte está muy sencilla, muy simple, pero lo que nos complica es el diferencial de z, puesto que necesitaríamos una integral muy larga. Y si esta va a ser la primera integral, podemos imaginar cómo van a quedar los otros dos diferenciales. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable lo vamos a hacer a coordenadas polares, en el cual x es igual a r por el coseno de teta, y es igual a r por el seno de teta, y z va a ser una variable independiente, por lo tanto z va a ser igual a z. Ahora vamos a despejar. Z igual, o bueno, vamos a despejar de una vez para el cambio de coordenadas, sería menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 1, nos quedaría como 1 menos r. ¿Por qué? Porque así tenemos una identidad trigonométrica. Entonces pasamos este 1 y este menos lo factorizamos, aquí está. Luego tenemos que x al cuadrado menos y al cuadrado nos daría r por coseno al cuadrado y r seno al cuadrado. Y si sabemos, coseno al cuadrado más el seno al cuadrado nos da 1, por lo tanto nos quedaría r sola. Ahora bien, podemos plantear la integral. Pero antes de plantear la integral necesitamos hacer algo que se llama el jacobiano para completar nuestro cambio de variables, puesto que el cambio de variable no puede quedar simplemente así, ya que nos quedaría la integral entre 0 y 2pi, que representaría los 360 grados del círculo, y la integral entre 0 y 1, que representaría el radio, que recordemos es igual a 1. Y finalmente nos quedaría la integral entre 0 y esta nueva expresión 1 menos r. Ahora, necesitamos aquí ubicar nuestro jacobiano para después proceder a poner los diferenciales, que serían diferenciales de z, de nuevo, de r y de teta. Recordemos que z es una variable independiente, por lo tanto su diferencial queda igual. Ahora necesitamos calcular el jacobiano de este cambio de variable, que sería de la siguiente manera. El jacobiano de r y teta es la derivada parcial de las variables principales, de las variables originales, respecto a las nuevas variables, o sea, respecto a r y respecto a teta. Igual, y eso nos daría el determinante de la matriz de derivadas parciales de estas nuevas variables, que sería x respecto a r, x respecto a teta, y y respecto a r y también respecto a teta. Entonces, nos quedaría el determinante del coseno de teta. Acá nos quedaría menos r por el seno de teta. Recordemos que estamos derivando estas expresiones que tenemos aquí, puesto que esto va a ser nuestro cambio. Por lo tanto, la derivada respecto a r de x nos quedaría solamente la parte de coseno de teta, puesto que r desaparece. Y respecto a teta nos quedaría
menos r por el coseno, porque recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces tenemos menos r por el seno de teta. Si continuamos sería la derivada de y respecto a r, por lo tanto la r desaparece de nuevo y nos quedaría el seno de teta, y la derivada respecto a teta nos quedaría r por el coseno de teta, puesto que la derivada del seno es el coseno y no tenemos ningún menos. Ahora sí, el determinante de esta matriz va a ser igual a r por el coseno cuadrado de teta. Recordemos que estamos multiplicando primero en diagonal, r por el coseno al cuadrado de teta, y luego vamos a sumarlos, puesto que si multiplicamos en este sentido nos daría menos, pero recordemos que el determinante de una matriz siempre está variado, porque aquí tendríamos un signo más y aquí tendríamos un signo menos, por lo tanto nos quedaría más r por el seno cuadrado de teta. Si lo expandimos, esto quedaría como r coseno cuadrado de teta. De hecho, podemos factorizarlo, más el seno cuadrado de teta. Y esto por identidades trigonométricas nos da 1, por lo tanto nos queda como r simplificado. Ahora sí, podemos ubicar nuestro jacobiano en el nuevo cambio de variables, lo cual nos quedaría la integral de 0 a 2pi de la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos r multiplicado por r, que es nuestro jacobiano, y ahora sí ubicamos los diferenciales de z, de r y de teta en su respectivo orden. Recordemos que tenemos los 360, el radio y finalmente z, que vendría siendo un sinónimo de la altura. Con esto ya podemos proceder a resolver la integral. Por lo tanto, vamos a resolver la integral muy rápidamente, puesto que esto ya es cuestión de cálculo integral. Por lo tanto, nos quedaría 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de rz evaluada entre 0 y 1 menos r de r de teta. Nos quedaría integral 0 a 2pi de 0 a 1. Si evaluamos esto nos da r por 1 menos r por 0, y esto aquí recordemos que se cancela, nos quedaría dr de teta. Continuamos, entonces sería 0 y 2pi integral entre 0 y 1 r por 1 menos r. Esto lo podemos expandir, podemos multiplicar, r por 1 nos da r y r por r nos daría r cuadrado. Por lo tanto, para calcular la integral no es cuestión de integrar un polinomio. Por lo tanto, esto nos quedaría la integral entre r al cuadrado sobre 2 menos la integral de r al cuadrado, que es r al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 1 del diferencial de teta. Vamos a omitir la parte del 0 porque ya pues se cancela. Es evidente que 0 sobre 2 y 0 sobre 3 nos va a dar 0. Por lo tanto, vamos a evaluar directamente solo en 1. Esto nos quedaría 1 sobre 2, puesto que 1 al cuadrado es 1, nos quedaría un medio, menos 1 al cubo es 1, por lo tanto nos quedaría un tercio de teta. O sea que el volumen es la integral de 0 a 2pi de un sexto de teta. Si evaluamos finalmente la última integral, nos quedaría que esto nos da 1 por teta sobre 6 evaluado entre 0 y 2pi, así que sería 2pi sobre 6, y el 0 se cancela puesto que nos quedaría 0 sobre 6, 0, por lo tanto el volumen es, de la manera simplificada, pi tercios. De esta manera comprobamos que es muchísimo más fácil calcular el cambio de variables por medio del jacobiano, que es el determinante de esta matriz de diferenciales, para así llegar a una expresión mucho más fácil de integrar, que si bien puede
parecer un poco diferente con las nuevas coordenadas, puesto que tendríamos que aplicar un poco de trigonometría. Nos queda en realidad muchísimo más fácil la expresión de 1 menos r, en lugar de iniciar con el primer diferencial directamente con una expresión demasiado larga para continuar. Para el siguiente ejemplo necesitamos, primero que todo, calcular el jacobiano de un cambio de variable para las coordenadas cilíndricas. Para las coordenadas cilíndricas tenemos que x es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta. Y es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta. Y finalmente z es igual a ρ por el coseno de phi. Esto es phi, perdón. Ahora sí, tenemos entonces que el jacobiano para el jacobiano necesitamos una matriz de derivadas parciales con las derivadas originales, o sea, las variables originales x, y y z respecto a las nuevas variables. Y las nuevas variables van a ser ρ, phi, no se diferencia muy bien, esto es ρ, esto es phi y teta. Por lo tanto necesitamos el determinante elaborado por las derivadas parciales de todas estas variables. Así que vamos a empezar por las columnas. La columna de ρ sería x derivado respecto a ρ, nos va a dar el seno de phi por el coseno de teta. Luego y derivado respecto a ρ nos va a dar el seno de phi por el seno de teta. Y la última, la z derivada respecto a ρ, nos va a dar el coseno de phi. La siguiente columna está formada por las derivadas parciales respecto a phi, por lo tanto la derivada parcial de x respecto a phi va a ser ρ por el coseno de phi por el coseno de teta. Y derivado respecto a phi es ρ por el coseno de phi por el seno de teta. Y z derivado respecto a phi es menos ρ por el seno de phi. Para la última columna tenemos las derivadas parciales respecto a teta, que nos da menos ρ. Esta es la derivada parcial de x respecto a teta, nos da menos ρ por el seno de phi por el seno de teta. Luego tenemos ρ por el seno de phi, o sea, esta es la derivada parcial de y respecto a teta. Entonces tenemos el coseno de teta. Y finalmente tenemos la derivada parcial de z respecto a teta, pero como no tenemos ninguna variable, esto nos da 0. Recordemos que estos menos que tenemos salen de las derivadas de las trigonométricas, por lo tanto vamos a continuar. Recordemos también que las matrices, a la hora de sacarles el determinante, tienen una forma especial que es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, en el caso de una matriz 3×3. Por lo tanto, para esto vamos a utilizar el determinante. Recordemos que el determinante podemos sacarlo con cualquier columna o fila de una matriz 3×3. Por lo tanto, vamos a utilizar esta columna, puesto que el 0 nos anularía un factor y nos quedaría mucho más simplificado. Por lo tanto, podemos empezar que esto es menos ρ por el seno de phi por el seno de teta por la matriz o el determinante de la matriz que nos queda. O sea, si tenemos esta de aquí, que es este
esta misma expresión. Entonces ahora tapamos esta fila y esta columna y nos quedaría el determinante de esta matriz 2 por 2, lo cual ya sabemos calcular. Por lo tanto, tenemos el determinante del seno de phi por el seno de teta. Aquí tenemos coseno de phi. Aquí tenemos rho por el coseno de phi por el seno de teta. Aquí tenemos menos rho por el seno de phi. Una disculpa si se diferencia poco rho de phi. Esto es phi. Listo. Continuamos con el siguiente término, que sería rho por el seno de phi por el coseno de teta. Por lo tanto, podríamos tapar esta fila y esta columna y calcular el determinante de esta expresión, de estas 4 expresiones. Así que vamos a escribirlas. Nos quedaría entonces, tenemos aquí rho por el seno de phi por el coseno de teta, pero recordemos que como estamos sacando el determinante nos va a quedar aquí un menos, por lo tanto va a ser menos rho por el seno de phi por el coseno de teta. De la matriz, del determinante de la matriz que nos queda, tenemos el término seno de phi coseno de teta. Rho por el coseno de phi por el coseno de teta. Luego nos queda el coseno de phi. Y finalmente menos rho por el seno de phi. Esto es phi. Eso. Recordemos que utilizamos esta columna para que se nos anulara, por esto que esto nos quedaría 0 por el determinante de esta matriz, pero eso automáticamente se nos va a anular, por lo tanto no lo vamos a escribir. Ahora sí podríamos seguir escribiendo el determinante de cada matriz. Entonces nos quedaría de esta parte, aquí nos quedaría menos rho seno de phi seno de teta. Entonces sería, aquí podemos dividirlo, menos phi menos rho seno de phi seno de teta por, recordemos que es el determinante de una matriz 2 por 2, sería seno de phi seno de teta por menos rho seno de phi. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, sería menos rho por el seno cuadrado de phi por el seno de teta. Y como es el determinante de una matriz 2 por 2, sería menos la multiplicación del producto de su otra diagonal. Por lo tanto sería phi por el coseno de, sería rho por el coseno de phi por el seno de teta multiplicado por el coseno de phi. Entonces nos quedaría rho, menos rho por el coseno cuadrado de phi por el seno, Sí, aquí tenemos el seno de teta. Listo. Ahora continuamos con nuestro otro determinante. Otra vez escribimos la expresión menos rho por el seno de phi por el coseno de teta. Por el determinante de esta matriz 2 por 2 nos vuelve a quedar menos rho por el seno al cuadrado de phi por el coseno de teta menos el producto de la otra diagonal. Por lo tanto nos quedaría otra vez menos rho por el coseno cuadrado de phi por el coseno de teta. Si notamos, en estas expresiones nos queda el seno cuadrado
y el coseno cuadrado. Sabemos que por identidades trigonométricas el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, por lo tanto aquí podemos simplificar un poco utilizando esas identidades. Seguimos en otro paso, por lo tanto vamos a volver a dividir aquí. Por lo tanto nos quedaría menos rho por el seno de phi por el seno de teta. Y aquí tendríamos, como nos queda 1, sería sacar el común entre estas dos expresiones, que sería menos rho, notamos que tenemos en ambos lados, y seno de teta. Por lo tanto, seno cuadrado y coseno cuadrado nos quedarían aparte y eso nos daría 1, por lo tanto sacamos de la expresión y nos queda solo el factor común, que es de nuevo menos rho por el seno de teta. De esa manera simplificamos la primera parte y ahora seguimos con la segunda. Menos rho, volvemos a escribirla, por el seno de phi por el coseno de teta, multiplicado otra vez por el factor común, que si notamos el factor común es menos rho coseno de teta. Puesto que seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi lo separamos y nos queda la identidad. Por lo tanto sería por menos rho coseno de teta. Si notamos, esto nos queda igual a rho al cuadrado por el seno de phi por el seno al cuadrado de teta. Cuando distribuimos esto nos queda la multiplicación, menos rho por menos rho nos queda rho al cuadrado, luego tenemos el seno de phi y luego el seno de teta nos queda al cuadrado. Seguimos. Nos quedaría más porque otra vez volvemos a multiplicar menos rho, por lo tanto sería más rho al cuadrado por el seno de phi por el coseno al cuadrado de teta. Nos queda el cuadrado de teta porque recordemos que sigue siendo el factor que se repite, coseno cuadrado, seno de phi. Ahora, si notamos, aquí también podemos aplicar la misma identidad que aplicamos en el paso anterior, porque tenemos el seno cuadrado de teta y el coseno cuadrado de teta sumándose. Por lo tanto, podemos separarlos y eso nos quedaría igual a rho. Bueno, de hecho podemos hacerlo aquí mismo. Esto nos quedaría rho al cuadrado por el seno de phi. De esta manera determinamos el jacobiano de la expresión del cambio de variable, y ya tenemos en cuenta que para el siguiente cambio de variable que vayamos a utilizar será una integral doble o una integral triple. Para un diferencial puede ser un diferencial de volumen, pero dentro de ese diferencial deberá ir el jacobiano. Por lo tanto se reescribe con esto: rho al cuadrado seno de phi. Sería rho al cuadrado por el seno de phi. Y ya podemos ubicar nuestro diferencial. Primero realizamos el jacobiano para explicar de dónde sale esta expresión que vamos a tener en cuenta siempre que utilicemos el cambio a coordenadas circulares. Para ahora sí proseguir con el ejemplo. Para este segundo ejemplo vamos a calcular el volumen de una esfera. Cuyo radio va a ser igual a 1 para la simplicidad de cálculos. Por lo tanto, sabemos que en coordenadas rectangulares el cálculo de esta esfera va a ser muy difícil porque el solo planteamiento de la integral nos va a quedar como la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1, de la integral entre la parte negativa de la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado,
y la parte positiva de esta misma raíz. De los diferenciales de z, de x y de y. Por lo tanto, vamos a utilizar el cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas. Para eso vamos a utilizar las que ya vimos, donde x es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta. X es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de teta. Y es igual a ρ por el seno de phi por el seno de teta. Y z finalmente es igual a ρ por el coseno de phi. Ahora vamos a continuar a plantear la integral. Para esto necesitamos saber cuáles son los límites de cada variable. Sabemos que para ρ vamos a delimitarla entre 0 y 1. Para teta vamos a contenerla entre 0 y 2pi. Y para phi va a estar entre 0 y pi. Ahora continuamos con el planteamiento de la integral, la cual vamos a hacer de este lado de la pizarra. El volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi. Aquí vamos a utilizar el jacobiano que calculamos que es ρ al cuadrado por el seno de phi y vamos a poner ahora sí los diferenciales de phi, de teta y de ρ. Y ahora sí vamos a calcular entonces esta integral, que es muchísimo más fácil que esta. Y vamos a ver que aunque aquí no tengamos f de x y aquí sí tengamos una función a integrar originalmente, pues va a ser mucho más fácil. Vamos a empezar entonces. Esto es la integral 0 y 1 entre 0 y 2pi. Y aquí tenemos entonces que esto es ρ al cuadrado por el coseno de phi, evaluado entre 0 y pi, de teta de ρ. Si evaluamos esto entre 0 y pi, nos da entonces 2 por ρ al cuadrado y los otros dos diferenciales. Recuerda, este coseno se va porque tenemos el coseno de pi y el coseno de 0, que son numéricamente calculables, por lo tanto se elimina de la función y nos queda en función de ρ. Ahora vamos a integrar para el diferencial de teta, por lo tanto nos queda la integral entre 0 y 1, aunque podemos separarla. En este punto podemos separar solamente la integral interna, sería la integral entre 0 y 2pi de 2 ρ al cuadrado de teta. Y esto nos daría 2 ρ al cuadrado por teta entre 0 y 2pi. Si calculamos esto, este 0 nos va a anular toda esta expresión, por lo tanto nos quedaría solo evaluado en 2pi, entonces quedaría 4pi por ρ al cuadrado. Ahora sí, volvemos a la expresión del volumen. Nos quedaría la integral entre 0 y 1 de 4 por pi por ρ al cuadrado de ρ. Esto, como 4pi es una constante, lo podemos ver como 4pi por la integral entre 0 y 1 de ρ al cuadrado respecto a ρ. Y sabemos que la integral de ρ al cuadrado es entonces, esto podemos borrarlo, la integral de ρ al cuadrado nos quedaría 4pi integral esto es ρ al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Por lo tanto el volumen
Esta expresión en cero se nos va a anular porque nos quedaría 0 al cubo, 0 sobre 3, 0, multiplicado por 4pi, 0. Por lo tanto, podemos omitirla y calcular solamente el primer margen, que sería 1. Nos quedaría entonces 4pi por 1 al cubo sobre 3. 1 al cubo nos da lo mismo, por lo tanto quedaría 4pi entre 3. Y así obtenemos el volumen de una esfera de radio 1 mediante el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas circulares. Utilizamos entonces el jacobiano del cambio de variables y comprobamos que efectivamente el volumen de una esfera de radio 1 es 4pi tercios. Y eso sería todo por el ejemplo.